Muy buenos días, el tema de hoy es libertad como cristiano. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Libertad como cristianos. Mire que el apóstol Pablo aún era un hombre sujeto a pasiones, un hombre sujeto al orgullo, a la prepotencia, a la altivez, cuando era Saulo de Tarso. Pero mire que este hombre, cuando iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo en el camino y fue cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Dice la palabra que él duró ciego 3 días, hasta que el Señor habló con Ananías, un profeta, a que impusiera las manos sobre el apóstol Pablo y para que cayeran las escamas y pudiera entender el propósito del llamado de Dios. Pero este hombre, que buscaba a los cristianos, algunos para encarcelarlos, otros para matarlos, conseguía cartas a través de los grandes jerarcas de la iglesia para que esas cartas le dieran esa autoridad para poderlos llevarlos a los cristianos y hacer con ellos lo que él quisiera, porque ya le daban total libertad para hacer lo que él quisiera. Pero vería que ya cuando este hombre tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, escribe a los Corintios y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número, porque prácticamente el apóstol Pablo se hace libre de todos, prácticamente a los que le servía, los altos jerarcas de la iglesia, a Roma, le servía a él. Pero cómo viene este hombre y prácticamente se entrega totalmente a Jesucristo y viene, encuentra que él encuentra total libertad en Cristo Jesús. Pero como él dice que se viene también a ser esclavo, como era antes un esclavo en el mundo en el cual él le servía, pero viene a ser esclavo de Jesucristo. Pero dice que por amor a Cristo lo hace él, pero para ganar a mayor número para Cristo Jesús, porque él entendió el plan perfecto que el Señor había asignado para su vida, a ganarse a muchos para Cristo, a llevarlos en el camino de la vida cristiana, pero también que muchos dejarán sus rudimentos, dejarán ese viejo hombre, un hombre lleno de mañas, un hombre habituado al pecado, a la inmoralidad, atados a las cosas del mundo, y viene prácticamente el Señor y lo transforma para ser un hombre de testimonio. Pero primeramente el Señor lo transforma a él. Mire que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a transformarnos, a darnos esa libertad, y es una libertad como cristianos, pero esa libertad en la cual solamente la podemos encontrar a la luz de las Escrituras, en la dirección del Espíritu Santo, pero conocer esa libertad en Cristo Jesús, ya que el Señor Jesucristo, dice la palabra: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor Jesús se hizo maldición por nuestros errores, pecados, palabras, ataduras y maldiciones. Todo lo clavó a través de la cruz de Calvario, a través de su vida, a través de su humanidad, para darnos libertad. Y es esa libertad que hoy el Señor nos quiere dar a usted y a mí, pero es una libertad que está sujeta a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esa libertad que el Señor nos da, pero también para ganar a otros, para poder ser de testimonio, para poder traer muchos a Cristo Jesús. Pero muchos nos leen a usted y a mí. Entonces, mire que el apóstol Pablo era más que todo una Biblia andante, una Biblia ambulante, en la cual él predicaba y hablaba de Cristo, porque él tuvo ese encuentro con el Señor y él sabía quién era Jesucristo. Él sabía quién fue el que lo transformó. Él sabía con quién tuvo el encuentro. Por eso él predicaba y por eso él sabía cómo el Espíritu Santo le daba las estrategias para ganar a muchos a Cristo Jesús. Y esas estrategias que el Señor le daba eran muchas veces que ellos se volvieran a Cristo a través del propósito en Pablo, como él hablaba, como le hablaba a la mayoría de personas, y los guiaba, los orientaba y los llevaba a ese cambio, esa transformación. Pero es lo que el Señor quiere usarnos a usted y a mí, también llevarnos a ganarnos a muchos para Cristo Jesús. Pero mire que es la dirección del Espíritu de Dios, cómo nos quiere usar, cómo nos quiere orientar y enseñar a la luz de las Escrituras, ya que el apóstol Pablo lo habla en Romanos capítulo 13, versos 8. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando usted y yo podemos amar a otros, primeramente tiene que el Señor habernos transformado desde el corazón. Amar a Cristo Jesús, porque a veces no amamos a nuestros seres queridos, no amamos a nuestros semejantes, y es precisamente porque el corazón no ha sido transformado por nuestro Señor Jesucristo. Un corazón herido, dolido, amargado, resentido, lleno de odio, lleno de rechazo, lleno de abandono, lleno de falta de perdón. Es un corazón que no puede amar a otra persona, es un corazón que siempre espera que los demás le den, pero no está dispuesto a dar nada. Pero ese corazón solamente lo puede transformar nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando vayamos a la oración y le digamos al Señor que necesitamos que ese corazón corrompido, adolorido, frágil, lleno de amargura, de resentimiento, de dolor, venga al Señor y lo transforme y lo lleve a un corazón totalmente transformado para su gloria y para su honra, para que Él nos use para llevar la palabra de Dios a otros y que otros sean transformados. Ya que el mismo apóstol Pablo habla en el libro de Gálatas, capítulo 4, pero dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley.
envió a nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer, dice la palabra, prácticamente un humano como usted y como yo, ¿cierto? Y vino a habitar en esta tierra, vino a habitar en un vestido como el suyo y como el mío, un cuerpo como el suyo y como el mío, pero también para darnos esa libertad como cristianos, esa libertad que Él vino a ganar a través de un precio muy alto, a través de la cruz del Calvario, a morir de la manera más cruel y despiadada para darnos esa seguridad y confianza otra de mí. Ya que podríamos decir que en esta palabra el Señor nos lleva a usted y a mí a centrarnos en la figura de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero también a redimirnos del cambio y la transformación a la luz de las Escrituras. Por eso en la carta que estábamos leyendo, en la primera carta de Corintios 9, encontramos cómo el apóstol Pablo hace un recuento de cómo el Señor lo transformó y lo cambió para la gloria y honra del Señor, y es llevarlo a la otra transformación. Por eso dice en el versículo 2 del capítulo 9, dice: si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque este yo de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Mire que ahí aún el apóstol Pablo entiende a quienes lo acusaban de que prácticamente él no debía llevar la palabra, porque prácticamente algunos lo conocieron como Saulo de Tarso, pero ya como Pablo de Tarso, ya el Señor le hace convicción, esa firmeza, esa seguridad que él podía tener la libertad como cristiano, que ya no estaba sujeto ni atado a la ley, sino que la cumplía, pero en amor, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es que usted y yo debemos cumplir la ley, y la ley fue escrita por el Señor para que darnos en cuenta que usted y yo estábamos en pecado, que no estábamos obrando acorde a lo que el Señor nos envía la palabra, sino acorde a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras inseguridades, la ansiedad, la depresión, la zozobra, la incertidumbre. Pero hoy que el Señor nos quiere llevar a un camino de transformación, y Él desea a usted y a mí redimirnos y muchas veces establecer su reino a través en el mundo, a través de cada uno de nosotros, a través de cómo el Señor lo usó a Pablo, a Saulo de Tarso, para convertirlo en Pablo, y fue este hombre quien sufrió padecimientos, circunstancias adversas que le tocó vivir, pero también por causa del Evangelio, para también demostrar que todo lo hizo por amor a Cristo. No lo hacía por sus deseos, no lo hacía por sus pasiones, no lo hacía por sus emociones y sentimientos. Dice que todo lo tenía por basura, por ganar a Cristo. Prácticamente era un hombre bien formado en la palabra. Dice la palabra que Gamaliel lo formó en la palabra, pero que un hombre que dejó todo para seguir a Cristo, dejó todo para entrar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue donde él encontró ese cambio, esa transformación de lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Ya que en la palabra ahí nos da un resumen de la disciplina que necesitamos usted y yo para desarrollar la forma más plena de la vida como somos seguidores de Jesucristo, pero también para acercar a otros a la vida cristiana, a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, como lo leíamos ahí en la palabra en el verso 19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. O sea, se hizo siervo de todos, prácticamente esclavo por amor, esclavo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, esclavo por amor a Cristo, para que entendamos cuál es el plan del Señor para con cada uno de nosotros, pero que también nosotros andremos en ese plan, no en nuestros propios deseos, no en nuestros propios pensamientos y sentimientos, sino en lo que el Señor quiere llevarnos a conocerlo y entenderlo a Él. Por eso el Señor Jesús mismo lo habló en el libro de Lucas capítulo 11 versos 21 al 22. Dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. A veces estamos muchas veces atados en esa seguridad, confianza de los bienes y terrenales que teníamos, pero cuando viene ese hombre fuerte y nos quita todos, ya prácticamente usted y yo nos convertimos en siervos de las cosas materiales, en siervos de este mundo, somos esclavos de este mundo. Pero ya cuando viene otro más fuerte que él nos ve y lo vence, somos otra vez siervos, pero cautivos de Dios mediante su Espíritu, mediante el Espíritu de Dios, lo cual sin embargo es libertad de que lo que usted y yo podemos conocer y entender a la luz de las Escrituras, que es lo que el Señor nos quiere llevar a ese cambio, a esa transformación, ya que así la voluntad del hombre es puesta en medio del cual usted y yo podemos ser esas personas transformadas a la libertad de nuestro Señor Jesucristo, pero también a la libertad del propósito de Dios para con cada uno de nosotros, en que Él nos quiere llevar a un camino de transformación para poderlo conocer y entender sus misterios, sus designios. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para poder conocer y entender lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso hoy el tema es la libertad de lo que el Señor quiere darnos, así como lo habla el salmista, el Salmo 73, 22 al 23. Dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste
tomaste de la mano derecha, y esa fue la mano derecha que el Señor nos tomó para restaurarnos y darnos esta libertad como cristianos, pero guiados y direccionados en el Espíritu de Dios.